Hola. Bueno, pues ahora vamos a iniciar el debate. Tenemos unos 15 o 20 minutos y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera de los ponentes indistintamente. También se pueden aportar comentarios. Tenemos una pregunta, por ejemplo, que se la vamos a pasar al doctor Jesús Dávila, que dice así: ¿la clasificación ASA la utilizan los cirujanos o los anestesistas? ¿Y cómo es la clasificación ASA? Cuando quieras, Jesús. Bueno, habitualmente la clasificación ASA la hacen los cirujanos. Como dice su propio nombre, ASA significa American Association Anesthesiology, de anestesistas. Es decir, clasifican a los pacientes en 5 grupos en función de la gravedad que tengan. En función de la gravedad para el tipo de anestesia y para que se le va a poner. La primera es el nivel 1, es un paciente, digamos, sano. El segundo, el 2 es una enfermedad leve. El tercero es una enfermedad grave no incapacitante. El 4 es una enfermedad grave incapacitante. Y el 5 es una patología que, si no es intervenida de manera inmediata, corre un alto riesgo de fallecimiento. Es decir, normalmente eso, según mi experiencia, en control de infecciones también nosocomiales, está en una hoja que llevan los anestesistas junto con la duración de la anestesia y el fin de la anestesia. Es decir, que nos dice el tiempo que habitualmente nosotros sacamos de ahí, el tiempo de duración de la intervención. Bueno, pues muy bien. Normalmente es, como repito, es utilizada por los anestesistas, aunque desde el punto de vista de los cirujanos también es un elemento de conocimiento importante respecto al paciente. Perfectamente. Bueno, pues ahora una pregunta para la enfermera María José Orozco. La pregunta es: tú has hablado en tu exposición de lejía, de jabón, de gel hidroalcohólico como los productos básicos para hacer una buena higiene, antisepsia y desinfección. ¿Estos productos son fáciles de adquirir, por ejemplo, en un país como el Chad? Bueno, el producto más fácil de adquirir es el jabón en pastillas, ¿vale? Y puede ser tan bueno como el líquido, tan bueno como el hidroalcohol. El hidroalcohol es fácil de hacer y yo creo que podría ser una propuesta estupenda que ellos en el sitio este, que igual que hacen sueros y eso, podrían también hacer el hidroalcohol, ¿vale? Y los productos estrellas, además actuales, son de higiene básica, es la lejía y el jabón. Entonces creo que podría ser una opción que ellos pudieran fabricar el hidrogel. Casi lo estamos haciendo nosotros en estos momentos en nuestros hospitales con el alcohol de 70 grados. Bien, entonces, no sé si se ha cortado algo. Yo te pregunto, ¿tú has conectado con ellos en el sentido, o les has dicho que fabriquen ellos el gel hidroalcohólico? No, yo en el viaje no me atreví a tanto. Lo que ocurre que ahora, a posteriori, viendo lo que ha pasado con el COVID y que es fácil hacerlo, pues creo que podría ser una propuesta para poder hacerlo en su hospital. Claro, ese hospital tiene una farmacia galénica. Y con la farmacia que tienen, también hacen los sueros y eso podrían hacerlo. Y hacen productos, vamos, pastillas y comprimidos y tal de medicinas básicas. O sea que habría que conectar con ellos y que fabriquen el gel hidroalcohólico. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bien, vamos a seguir una pregunta que hacen para la doctora Arizcorreta. ¿Crees que es extrapolable las medidas de higiene básica
como la higiene de manos, antes que hacer una educación en salud del personal sanitaria, o bien se pueden realizar al mismo tiempo? Vamos, creo que no son cosas incompatibles. La higiene de manos como precaución estándar y universal a la hora de atender a cualquier enfermo, sea con jabón o sea con soluciones alcohólicas, va a ser para todos, ¿no? El seguir formándonos en salud, pues cuanto más sepamos, mejor, pero no me parecen incompatibles. Y además, yo creo que es fundamental, tanto en aquellos países que se están desarrollando como en nuestros países desarrollados. También, por lo menos de recuerdo, ¿no? A nosotros de recuerdo, indudablemente también lo necesitamos. Muy bien. Bueno, pues más preguntas. Tenemos una pregunta para el doctor Jesús Dávila. No me quedó muy claro el resultado obtenido en infecciones quirúrgicas en el Hospital Bon Samaritain. ¿Cuál fue el porcentaje total de infecciones en pacientes quirúrgicos y cuál fue el porcentaje en ginecología? Perdóname. ¿Te parecen aceptables los porcentajes obtenidos en ese hospital? Al final se hicieron 90 pacientes y fue aproximadamente lo que sacamos, un 13,3% en infección quirúrgica global, todos los tipos de cirugía. Y lo deseable aquí sería pasar a un 10%. Y en ginecología tuvimos, de los 90 pacientes, tuvimos un 9,2% en total, y lo deseable sería pasar a un 5%. No obstante, hay que decir que para ser el país, digamos que del África Central prácticamente, donde lo que llamamos el África de los rebaños y de las llanuras, la menos desarrollada, no es nada mal, no está para nada mal. Es decir, y luego las circunstancias del país y de ese hospital concreto, yo creo que para lo que yo fui, me quedé muy sorprendido al respecto, porque yo esperaba mucho más, es decir, porque las circunstancias que se dan en este país, en Chad, no son nada favorables a que no aparezcan infecciones. Y yo creo que esa es una labor, primero, achacable a los cirujanos, al cirujano de aquel hospital que ha hablado anteriormente, el doctor de la Rúa, y al equipo que tiene alrededor. Y también en el área de quirófano, sobre todo, es decir, que a pesar de los medios que disponen, hacen un trabajo, desde mi punto de vista, extraordinario. Nosotros, junto con Charo y María José, pues hicimos nuestras aportaciones, pero ellos ya tenían una trayectoria, una práctica, digamos que yo lo considero buena, ¿no? Que con sucesivos trabajos, ida, creo que se puede lograr allí, porque además son muy receptivos. Yo creo que se puede lograr una cosa que es importante para ellos, porque va a disminuir la mortalidad. No obstante, yo hago un hincapié porque últimamente he tenido muchas experiencias al respecto. África está cambiando radicalmente. Es decir, creemos que África, por ejemplo, tiene los 10 países que mayor crecimiento económico han tenido en los últimos 10 años. Tanto África, como dije al principio, y quise hacer hincapié en eso porque África realmente está cambiando. Y desde el punto de vista, en este aspecto, está cambiando también. Es decir, cada día tienen más recursos, cada día tienen más. Está habiendo ya una clase media en África, en ciertos países, donde esto
se le está dando una importancia como nosotros la dimos en nuestro momento. Y yo creo que para la situación en que está el Bon Samaritain y Chad, que todos hemos dicho la situación de Chad, yo creo que es una situación, desde mi punto de vista, creo que es buena. Pues mira, yo, Jesús, te veo muy optimista respecto a África. Hay países que están evolucionando, está claro, pero hay otros que desde que yo estoy yendo a hospitales en zonas deprimidas, en el Chad, en el sur de Madagascar, etcétera, verdaderamente no veo que evolucionen para bien. Pero bueno, que Dios te oiga, que Dios te oiga. Y verdaderamente yo creo que este hospital, hay que decirlo, creo que debe, el que tenga un cierto nivel de higiene o bastante nivel de higiene, aunque es un hospital con mucha influencia francesa. Los franceses, parte de mi formación se hizo en Francia, los franceses son muy rigurosos en la asepsia, en los quirófanos, en la planta de hospitalización. Y yo creo que lo han transmitido un poco allí y que eso es lo que hace que tengan unos resultados extraordinarios. Si a mí me dicen que en el Chad hay en total de cirugías, que cirugías son siempre en pacientes muy evolucionados, muy dejados, llegan en unas condiciones de malnutrición extrema, tal, que el total de infecciones es de un 13%, vamos, yo no me lo creo. No lo creemos. No lo creo. No lo creemos. Sí. Y bueno, yo puedo avalar que esto está bien hecho. Vamos, muy bien. La experiencia es que esto está bien hecho. La misma, digamos, metodología que utilizamos aquí, ¿no? Es decir, que es real y está bien hecho. Y es evidente que allí hay mucha influencia francesa y bueno, y los franceses son los inventores de la higiene, casi de la microbiología, y los centros de control de infecciones que tiene Francia no lo tiene nadie del mundo. Es decir, yo en este sentido también me considero muy de la higiene francesa, de Pasteur y del resto de los higienistas franceses, que realmente son los que... Y Francia, ¿verdad? Francia ha dejado mucha huella en ese aspecto. Yo lo puedo corroborar también en Mauritania, que aunque no es el nivel, incluso Chad está más evolucionado que Mauritania, ¿no? Pero se ve también la influencia francesa. Y en ese sentido yo creo que ellos siguen esa tradición francesa y le dan importancia. De hecho, yo creo que es de los primeros hospitales de los cuales, de mi experiencia, que se preocupan por el tema del control de la infección. Muy bien. Una pregunta para la enfermera Charo Carreira. La pregunta es, cuando llegasteis allí al Chad, ¿qué tal encontraste, qué tal hacían la limpieza en quirófano, qué tal trataban el instrumental quirúrgico, etcétera? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo hacían? Pues mira, Julio, como decía antes, he conocido mucho, he tenido la suerte, ¿no?, en mi vida, en mi trayectoria como enfermera, de haber tenido la suerte de conocer muchos quirófanos africanos y verdaderamente la higiene del hospital de Bon Samaritain era muy aceptable, la vi muy aceptable, la verdad. Lo que hice fue reforzar la idea de que la limpieza debe hacerse en el inicio, en el final de la jornada del bloque quirúrgico, que además del suelo hay que limpiar la parte baja de las paredes, de las puertas, las mesas de instrumentación, que deben limpiarse con líquido desinfectante y que cada 3 semanas que hay que desmontar y limpiar la rejilla de la ventilación, que es aconsejable hacerla. Pero hubo algo para mí que me emociono cada vez que lo pienso, la verdad, y es que justificó mi desplazamiento allí en aquel hospital, ¿no? Y es que mediante la observación, que es fundamental a la hora de trabajar allí, ¿no?, y trabajar con humildad,
me di cuenta de que ellos, a la hora de esterilizar las cajas de instrumentación, ellos poseían unas cajas de instrumentación sin agujeros, entonces no le permite entrar el vapor de agua que esteriliza bien las cajas de instrumentación, y descubrí que esas cajas la mantenían cerradas herméticamente. Entonces es lo único que yo vi ahí que ellos no hacían bien, y humildemente pues ellos se alegraron mucho de la forma que yo les aconsejé que tenían que hacerlo bien para que esas cajas estuvieran estériles al 100%. Y pues bien, allí muchas de las cajas pues le transmití esa forma de trabajar y orgulloso. Me sentí, la verdad, muy bien. Y la pregunta, ¿cómo hay que hacer las cajas para que se esterilicen entonces, si son sin agujeros? Pues nada, pues hay que dejarla un poquito abierta para que así pueda entrar el vapor de agua y luego la tienen que cerrar con mucho cuidadín para que ese material quede estéril para la intervención. Muy bien. Bueno, pues yo quiero hacer un comentario sobre algo que dijo Ana, la doctora Alice Correta. En principio, siempre te choca el pensar que los antibióticos en estos países sin desarrollo, que tienen muchas resistencias, te chocan mucho. Claro, evidentemente, lo dijiste muy claro en tu charla, es que se hace mal uso de ellos. A mí me viene a la cabeza, en una leprosería hace unos 15 o 18 años, la Organización Mundial de la Salud estaba dando medicinas gratis para la lepra, estaba dando para la tuberculosis. Y yo lo que vi, que el tratamiento se lo daban a los pacientes, en vez de con la dosis completa, a algunos pacientes le daban hasta la mitad de la dosis, les prescribían. Y yo dije, ¿pero qué hacéis? Y decían ellos, lo hacemos porque ahora son buenos tiempos, pero no sabemos si dentro de unos meses no nos van a mandar las drogas, las medicinas, y entonces vamos a quedar con carencia de ellas. Y por eso vamos a ahorrar medicinas. Claro, eso crea resistencias. Efectivamente. Y en tratamientos difíciles, complejos, como el de la tuberculosis, todavía es más fácil, ¿no?, que acontezcan las resistencias, porque es más difícil de cumplirlo, ¿no? Exacto, son tratamientos largos y eso. Bueno, pues yo quiero decir ahora, lo dije al inicio de esta mesa y lo repito, que si alguien quiere el documento que elaboró el doctor Jesús Dávila, es el documento muy sencillo, son, para ser exactos, 7 folios. Lo tenemos en español y en francés, para decir cómo hacer la higiene en un hospital que está en un país en vías de desarrollo. Si alguien quiere ese documento, que está además adaptado a esos países, se lo hacemos llegar encantados. Se ponen en contacto con la organización del Congreso o con el Colegio de Médicos de Cádiz y le enviamos ese documento encantado. Y ya, para concluir, no me queda más que dar muchas gracias a los ponentes, que son personas que están ahora en el hospital de Cádiz, que está hasta arriba de COVID, están en infecciosos, están en primera línea, están trabajando con ellos. Agradecerles mucho que hayan participado en esta mesa. También quiero agradecer a todos los que habéis asistido virtualmente a ella y, por supuesto, agradecérselo a los técnicos que nos han permitido, ayudado muchísimo para que esta transmisión pudiera llevarse a cabo. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias.